continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para recibir a la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña. Y yo les contaba más temprano que yo leí este libro en febrero, me refiero al Enemigo conoce el sistema, manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención. Subrayé muchísimo y como que me impacté, me dio angustia, fue como todo muy terrible. Y digo, ¿quién sabe de esto? ¿Quién sabe de esto? Pati Peña. Y Pati Peña no solamente sabe de esto, sino que entrevistó a la autora Marta Peirano. Pati, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días a todas y a todos que nos están escuchando. Bueno, como decíamos hace un rato, llegó marzo. Y con marzo toda su intensidad. Con toda la intensidad, ¿no? Ahora, mira, justo recién estábamos hablando con el psicoanalista Joseph Bandet respecto a cómo se construye también comunicacionalmente esta idea de esta idea de incertidumbre, ¿no? Sí. Y cómo se va generando esto. Y en este libro, y hago el resumen, este libro que está editado por Debate, que pueden encontrar en las librerías y que se los ultra contra recomiendo, así como todo el mundo debería leer, El enemigo conoce el sistema, lo que hace es instalar primero nuestra relación con Internet y cómo Internet se ha transformado como en un espacio de adicción, trabajando como los chocolates, como con la recompensa, con la autoestima y la inseguridad de los seres humanos que nos movemos en redes sociales. Luego, la autora hace una extensa historia de Internet desde los inventos que permitieron. 60. Claro, todo. Si uno quiere saber todo, cómo se formó Silicon Valley, cómo se formó las grandes Microsoft y Apple y las grandes compañías, cómo ha ido cambiando también un poco la lógica de relaciones entre ellos y la lógica, y cómo hay distintos grupos que entienden distintas cosas sobre cómo debería funcionar Internet, para terminar en estos últimos capítulos que probablemente son los que más me inquietaron a mí, de cómo hoy día Internet construye realidad. Eso sería como en resumen el viaje por el libro que nos invita a hacer Marta Peirano. Ahora, primero como lectora y después hablamos de tu conversación con la autora. Pati, ¿qué te pareció a ti como alguien que trabaja temas de derechos digitales, el libro de Marta Peirano? Bueno, es que la historia del libro es bien interesante porque nosotros invitamos a Marta el año 2017 a una conferencia, un seminario que hicimos en el ICI, que era justamente sobre tecnología, democracia y vigilancia, de una red de estudios que ya existe en América Latina hace un buen tiempo. Y la invitamos porque justamente Marta, siendo periodista española dedicada a estos en muchos temas, antes había escrito, por ejemplo, el pequeño libro rojo del activista, prologado nada menos que por Edward Snowden. Ya, entonces estamos hablando de alguien que en realidad ya en el radar de quienes organizamos la conferencia, cuando pensamos cómo traemos a alguien que nos ayude a mirar un poco, porque en 2017, por ejemplo, hablar de lo que ella propone en el libro, de considerar que finalmente tu teléfono celular, el que llevas día a día en el bolsillo, puede ser tu peor enemigo, no era un tema para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento dijimos, la vamos a traer. Ella muy generosamente compartió una muy buena charla que, ojo, está en YouTube, en el YouTube, buscarla en el canal del ICI. Del ICI, pero además ella tiene 2 charlas en YouTube que tienen que ver con estos TED por Madrid, ¿no? Que es donde ella da estas charlas de divulgación. Y bueno, un poco ahí le invitamos a que nos permitiera hablar un poco de la historia que ella sabía, entender cómo podemos entender la infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura de conectividad, y cómo ahí finalmente también se reproduce un modelo de concentración, un modelo que está muy asociado también a la mirada neoliberal respecto del negocio que hay detrás de Internet, finalmente, ¿no? Porque en ese momento ya venía un debate muy fuerte en el mundo de decir, y este Internet que nosotros nos habíamos imaginado a comienzos del 2000, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del activismo, ¿no te acuerdas que los activistas, el feminismo, de hecho, empieza a descubrir que efectivamente, por ejemplo, ese era quizá en un primer momento como un territorio muy difícil como de conquistar, de estar, porque tenías que entender un poco de código, los sitios web se tenían que construir por parte de especialistas, no habían tantas herramientas, no habían tantos recursos, en el fondo como tenemos hoy día y como las plantearon luego las redes sociales para generar contenido. Entonces era un territorio en donde mucha gente se sentía excluida. Y eso empieza a cambiar justamente como a mitad de la primera década del 2010, que cuando ella empieza a hacer esta lectura y empieza a mostrarnos que en realidad efectivamente hay detrás un modelo de negocio, un modelo finalmente que está muy anclado
a entender cómo esto que se nos entrega gratis, que por ejemplo tiene que ver con las plataformas de redes sociales que hoy día usamos, detrás efectivamente tenía un costo. Y ese costo, entre comillas, va a ser muy sutil, porque además está pensado, como también ella explica muy bien en el libro, por las mejores mentes del mundo. Estamos pensando que es una generación de chicos y de chicas, y ella lo repite muchas veces en el libro, que finalmente su trabajo diario es pensar cómo hago que la gente haga más clics. Claro, pase más tiempo en el celular. Exactamente, o cómo en el fondo nos vamos creando esa adicción diaria de ver, hay algo nuevo para mí, hay algo nuevo. Ella tiene una charla muy interesante que todo el rato repite, en tu teléfono está todo el rato diciéndole a las antenas, hay algo nuevo para mí. Entonces eso es muy interesante, esa provocación. Y el libro lo escribe después de que vino de Chile. Entonces cuando nos volvemos a reencontrar el año pasado en Madrid fue bien emocionante, porque de verdad que creo que plasmó mucho, además de entender cómo en América Latina también vamos entendiendo nuestra propia historia en relación a Internet. Vuelvo a insistir ahí de un momento en que para muchos Internet era un espacio, un territorio libre a conquistar, un territorio que tenía mucho que ver con el anarquismo, por ejemplo, con la democracia, y que obviamente sigue siendo un tema, por supuesto, porque tampoco es decir Internet, es un elemento totalmente negativo, sino que efectivamente, por ejemplo, en términos de democracia comunicativa, por supuesto que abrió oportunidades para visibilizar, para democratizar el acceso a la información, para democratizar las voces que hoy día están denunciando o siendo actores sociales muy claves. Mucho del activismo que hoy día tenemos es gracias a Internet. Pero el libro lo que te hace es ponerte detrás, mostrarte este lado oscuro, para hacernos reflexionar un poco en relación a cómo finalmente nosotros también hemos dejado entrar estas herramientas y estos recursos, donde finalmente termina siendo una caja negra, y develarnos que detrás realmente hay una industria, y una industria que muchas veces está relacionada con los distintos poderes, y que tiene que ver, por ejemplo, con entender que hoy día hay una industria de la vigilancia, por ejemplo, que hay una industria de la adicción en relación a qué es lo que yo te voy a proponer como contenido, ¿cierto? Sobre todo en temas de publicidad, pero que también tiene que ver con la manera de entender hoy día lo que es la economía más política de Internet. Por ejemplo, ¿por qué hoy día hablamos de que efectivamente, cuando decimos las relaciones entre Estados Unidos y China, Huawei de alguna manera y Google, es eso, es una guerra? Sí. Es finalmente quién va a controlar el punto más crítico de todo esto, que tiene que ver con los datos. Ahora, eso es, yo creo que es súper importante, y les recuerdo que conversamos con la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad y la directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, sobre el libro El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, porque uno podría pensar que la guerra es económica. Claro. Y que el fin es más dólares. Así pero es. Y uno podría decir, bueno, quizás ese es el fin, sí. Pero entre medio lo que están son los datos. Así es. Y lo que están es cómo llego yo a manejar. Y sabéis que yo pensaba en esto antes de ver el documental The Great Hack. The Great Hack, claro. Que está en Nada Netflix, es privado. Claro, y que Marta Peirano habla sobre el caso de Cambridge Analytics en este libro también. Yo me acuerdo que antes de ver ese documental yo seguía y como, ¿cómo salió Bolsonaro? ¿Cómo salió Trump? No puede haber tanta gente mala en el mundo. Uno cree eso, ¿no? Y claro, y ver ese documental me permitió entender, y ella lo desarrolla muy bien en el libro, cómo es posible que se maneje la información para convencer a la gente que está asustada, a la gente que está indecisa, etcétera. Y fue como, wow, ok, ahora lo entiendo. Entiendo cómo está funcionando la democracia y cómo se está manipulando la información ahí. Pero aquí aparece un nuevo elemento que seguramente tú, que estás mucho más en Twitter que yo, te pasa. A mí me sorprende, volví como a Twitter después del 18 de octubre, y es como me sorprende tantísimo la cantidad de ultraderecha que está representada en Twitter, cuando uno dice, pero yo no los veo en las encuestas, yo no los veo en las votaciones. Claro, o en mi entorno, ¿no? Bueno, pero igual el entorno de uno es harto más amable, menos mal. Pero uno dice, pero ¿de dónde está toda esta gente? Y ella hace un desarrollo muy interesante sobre los bots. Así es. Y quisiera que pudiéramos entrar ahí un poco, Patricia, para que lo pudiéramos entender, porque en este momento, en donde estamos en pleno proceso constituyente, la campaña del rechazo está trabajando muchísimo con los bots. Sí, yo creo que ese es uno de los elementos que quizás en América Latina como que no nos hizo mucho sentido el escándalo de Cambridge Analytica. A pesar de que las elecciones de Macri, las elecciones de Bolsonaro estuvieron cruzadas por ese trabajo. Pero en general en América Latina tenemos ese tema, y en particular en Chile, como que estos temas, además hay que ser bastante críticos ahí. Yo creo que nos falta una prensa que sea más crítico también con los temas tecnológicos, ¿vale? O sea, los temas tecnológicos no son temas geeks, son temas políticos. Y yo creo que el tema, finalmente, con Cambridge Analytica, que dice, y ella analiza muy bien, como tú dices, de entender de que
efectivamente viene funcionando hace mucho tiempo una industria de marketing político, ya que así como vende zapatillas, vende candidatos, ¿sí? Y ese, entre comillas, es algo que empieza a ocurrir para las elecciones donde gana Barack Obama, ¿no? Barack Obama fue una de las primeras campañas full 2.0, como se le llamó, porque efectivamente fue la primera vez en que probamos qué tan efectivas eran las plataformas digitales. O sea, en el momento en que era más fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, YouTube y Facebook. Twitter no era tan importante, no estaba tan fuerte como hoy día, por ejemplo, otras herramientas que te conectan con la gente más joven, sobre todo TikTok, Snapchat, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, la industria del marketing político empieza a trabajar en la creación de estos bots, que son finalmente pequeños robotitos, ¿no? Por eso se llaman bots, viene efectivamente del término, pero en realidad es un pequeño programa, es un pequeño software, que su característica es que actúa en las redes como un ser humano. Los bots tú los puedes crear con distintos tipos de objetivos, ¿vale? Es como cuando yo creo un sitio web, cuando yo programo algo, efectivamente yo puedo crear esta cuenta. Que en realidad no son cuentas, Antonella, prácticamente en el fondo es un programa que se mete, que tú puedes hacer ingresar, ¿cierto?, en la red. Puede tener distintos objetivos. Hay algunos bots que, por ejemplo, están programados para tener comportamientos de ser humano en los sitios web. O sea, por ejemplo, cuando tú llenas un formulario en un sitio web, te fijas que ahora aparece muchas veces una especie como de captcha que te dice, pruébeme que usted es un ser humano y que no es un bot el que está llenando el formulario. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, ese bot está programado para inflar cifras de visitas en sitios web. Ajá, ¿ya? O como estos que aparecen como los asesores digitales por ejemplo, de las distintas... No, eso es otro tipo de bot. Pero lo que estoy también es un bot, no hay una persona ahí respondiendo mis preguntas, sino más bien en la lista de preguntas ese constantes. Es un bot de atención, digamos, de servicio al cliente, claro, ¿no? Que esa es una otra característica. Y particularmente cuando Facebook y Twitter empiezan a posicionarse como una plataforma donde ya no solamente debemos aparecer el contenido que nosotros publicamos, sino que también empiezan a aparecer contenidos comerciales. Por supuesto, estas dos plataformas en todo el área de desarrollo le tienen que dar permiso a terceros para que suban otros tipos de contenido. Entonces, cuando dejan pasar a esos terceros que son desarrolladores, lo que ocurre ahí es que efectivamente también esa industria de marketing tiene la capacidad para crear, entre comillas, esta idea de un usuario o de una cuenta falsa, ¿ya? Entonces, efectivamente, por ejemplo, ya hace yo diría que 4 años atrás, 5 años atrás, en Estados Unidos, se empezó a dar seguimiento y salieron los primeros reportajes de investigación que nos alertaban de que efectivamente había una verdadera industria de bots. Bots que, por ejemplo, eran para inflar números de seguidores de ciertas cuentas. Claro. Muchas estrellas, que no marcas. Exactamente, aquí te venden seguidores. Eso es otra parte de la industria de los bots. Entonces, también ahí, en ese momento, efectivamente, la maquinaria, vamos a decir, con esa mirada más, vamos a decir, más evil, o sea, una industria que efectivamente se vende para el mejor postor, empieza a trabajar con estas cuentas falsas que su único objetivo es efectivamente entrar en redes sociales con un tipo de contenido, con un tipo de mensaje que efectivamente finalmente actúa como una maquinita que va todo el rato repitiendo lo mismo, ¿no? Pero lo importante es que, o por lo menos lo que a mí me pasa, claro, alguien como yo, que es usuaria de Twitter, más o menos informado, uno dice parte de la pega, y yo empiezo a decir, pero ¿cómo puede haber tanta gente que crea esto? Sí. Y básicamente es el sentido de los bots. Así es. Hacer sentir que aparece un nuevo sentido común que instala ciertas ideas y ciertos valores. Yo creo que un punto muy importante ahí, Antonella, es entender que finalmente, de nuevo, se olvida, yo creo que el libro en eso, y no solamente este libro, sino que hay otros análisis que hoy día nos permiten entender que, entendamos que hoy día Facebook, Twitter, las plataformas de redes sociales son plataformas comerciales, ¿vale? No son ONG, son empresas. Uh-huh. Y ellas tienen un único objetivo, que es capitalizar finalmente los usuarios que somos todos nosotros que lo usamos, ¿cierto?, de una u otra manera. Entonces, efectivamente, claro, el caso Cambridge Analytica, la particularidad que tiene es que fue demasiado, entre comillas, evidente entender cómo una empresa como Facebook dejó pasar a un tercero, que en este caso era una empresa de posicionamiento de candidatos, ¿no? El objetivo era... O sea, Cambridge Analytica no solamente posiciona a Trump, es parte también parte de la historia de lo que fue la aprobación del Brexit, tiene evidencia en lo que fuera la manipulación de las elecciones en India, y en fin, así una larga serie, lista. Y incluyendo Brasil, Colombia, exacto, si uno ve el documental y The Great Hack. Exactamente, le queda muy claro. Entonces,
Lo importante es entender que estas empresas de alguna manera en todos estos años dejaron que eso ocurriera. ¿Sí? Ahora, dejaron, entre comillas, porque les pagaron buenísima plata. Por supuesto, porque acuérdate que ellos ganan efectivamente por el posicionamiento de contenido. Entonces, claro, sinceramente, como lo explica muy bien ella, es que da lo mismo si tú estás vendiendo zapatillas o estás vendiendo Brexit. ¿Sí? Yo creo que eso es súper importante entender. O sea, para ellos. Para las empresas. Claro. Y hay hoy día efectivamente una gran presión. O sea, Cambridge Analytica generó en el mundo un debate que hoy día está a nivel global, a nivel de foros de Naciones Unidas, que les están diciendo a las plataformas de redes sociales, háganse cargo, porque aquí hay una cuestión ética y hay una cuestión básica de derechos humanos. Zuckerberg, por ejemplo, se ha dado el lujo de no ir a declarar a Inglaterra y a buena parte de, digamos, Alemania lo pasa demandando también porque Facebook tiene bastante más demanda aparte del Brexit que tiene en Inglaterra, y finalmente tuviste cómo fue el juicio que le hicieron, digamos, la interpelación que le hace el Congreso de Estados Unidos, que no llega a nada. Sin embargo, ¿qué hace Facebook? Cada vez que él, digamos, incumple alguna de estas multas que, por ejemplo, en este caso ahora estamos viendo qué va a pasar en esta nueva ronda de elecciones en el proceso norteamericano. O sea, si le pasan una multa a Facebook con cariño lo paga, no le importa. Lo paga y no además cambia los términos de servicio. Pati, se nos va el tiempo, pero sí, dos angustias que me pasaron a mí cuando vi el documental de Great Hack. Una es que uno de las cabezas de Cambridge Analytica dice, bueno, esta tecnología ya se inventó, así nosotros es, nos fuimos a la quiebra y ya no lo estamos haciendo, pero alguien lo está haciendo. Una cosa. Y el segundo, que dice que el asesor de Trump, que estuvo a cargo de la publicidad digital, ahora está listo para invertir 2 veces lo que invirtió el año pasado. Te vamos a tener que invitar de nuevo para que hablemos de qué hace uno como usuario. Quizás ahora el momento es la recomendación es que lean el libro de Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema. O vean alguna de sus charlas. Y que encuentren tu entrevista también. También, pero ¿sabes qué? Mira, como 2 cosas básicas hoy día para lo que está pasando, porque también, por ejemplo, en estos días nos hemos enterado un poco de Facebook, por ejemplo, en este momento sabemos que ya tuvo una reunión con el CERVEL y que han sido bastante claros en decir que si bien ellos han hecho un gesto que es liberar una biblioteca de anuncios para que uno pueda entender quién hoy día está comprando publicidad, por ejemplo, para este plebiscito. El tema que nos queda pendiente es que, claro, eso es la publicidad pagada, es cuando yo quiero posicionar un contenido pagado. Pero esto está ocurriendo de manera espontánea a través de un montón de cuentas, claro, y eso efectivamente la empresa no lo está haciendo transparente. Y ahí tenemos un problema grave. Entonces, las recomendaciones, número 1, en cualquiera de tus redes sociales que tú estés usando, siempre uno tiene que preguntarse por qué estoy viendo lo que estoy viendo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Ese es un tema número 1, porque esa es la manera con que nosotros empezamos a entender de que yo en realidad soy un objeto de estudio, como dice, el enemigo me está conociendo. Y yo digo, claro, si le echo like a ciertas cosas, o en realidad me está llegando esta publicidad, o me está llegando este contenido, y yo nunca hablé de este tema, es porque alguien me quiere decir algo. Sí. Y yo creo que eso es un punto súper importante. Y lo segundo, por Dios, es que necesitamos hablar, desconectarnos un poco y empezar a reconquistar estos espacios que hemos logrado, por ejemplo, los cabildos. O sea, hablar cara a cara. Hablar cara a cara, conocernos. Ir a los encuentros. Entonces, Pati Peña, te propongo que nos volvamos a encontrar en un par de semanas, porque se me hizo tan corta la entrevista. Bueno, si ustedes llegaron tarde o la quieren volver a escuchar, recuerden que en el Facebook va a quedar el streaming de este programa y también en radio.uchile.cl en la sección Volver a Escuchar. Nuestra super Gaby sube la entrevista prontamente para que ustedes puedan también revisarla, y pueden seguir, por supuesto, a Pati Peña en redes sociales, siempre muy informada, la directora de la Fundación Datos Protegidos y académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Antes de irme, hoy día en Plaza de la Dignidad se va a estar presentando Iyapu y Nano Stern. Y Nano Stern ya lanzó, hoy día me lo mandó, su canción Regalé mis ojos, dedicada a Gustavo Gatica, ya está en Spotify. Así que les aprovecho de pasar ese dato y esperamos la próxima semana tenerlo aquí en la radio para hablar con él a ese respecto. Muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición del Semáforo. Gracias Cami, gracias Tania, gracias Gabriela, chao. Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.